Ok, a partir de este momento estamos con la clase 5 haluro de alquilo y vamos a ver lo que es y comenzaremos a repasar lo que es la sustitución y la eliminación. Y primero vamos a ver lo que son las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1 y SN2, una comparación. Como no los estoy viendo, de vez en cuando, por el problema que estamos presentando en el internet, me avisan a ver si hay algún problema o algo. Entonces, fíjense, Ok, lo primero que vamos a ver y lo más importante es cuál es la diferencia entre una reacción de sustitución nucleofílica SN1 y SN2. Las SN1, como sabemos, tienen una expresión cinética y las SN2. Las SN1 tienen una expresión cinética B, K del sustrato, y las SN2 tienen una expresión cinética B, K del sustrato por la concentración del nucleófilo. ¿Qué me dice esto? Que si yo veo el perfil de velocidad de una reacción SN1, va a ser velocidad de reacción, concentración del sustrato, va a incrementar de manera creciente, mientras que B, K, concentración del nucleófilo, va a ser constante. Para un SN2, si yo analizo esto mismo, va a ser B, K, concentración del sustrato, perdón, concentración del sustrato aquí, va a aumentar, mientras que aquí va a ser B, concentración del nucleófilo, también va a aumentar. ¿Qué me indica eso? Que un SN1 no depende del solvente, mientras que un SN2 sí. Por lo tanto, el nucleófilo de un SN2 aquí generalmente es un nucleófilo débil. Es un nucleófilo débil y generalmente es el medio de reacción. Mientras que una SN2, generalmente el nucleófilo que yo voy a obtener aquí no va a ser el medio de reacción, sino va a ser un nucleófilo fuerte. Y si es un nucleófilo fuerte, es una especie cargada, por ejemplo, yoduro o un halogenuro. Tenemos los alcóxidos, tenemos los tiolatos. Por ese sentido, eso me indica que una SN1 generalmente siempre se da en un medio que sea de neutro o ácido, mientras que una SN2 siempre se da en un medio básico generalmente. Y ustedes no pueden formar carbocationes en un medio básico. Déjenme ver si los veo aquí. ¿Me escuchan? Ah, sí, listo. profe. Sí, pero ya vi. No, no Pero cargó está la cargando la pantalla. pantalla. Sí, Ah, no estaba cargando. Ahorita sí la puedes ver. sí, sí, ahora sí se ve. Hoy es el día que la tecnología. Ahorita fíjense, repito. Un SN1, expresión cinética de velocidad. B, K de sustrato. Y el SN2 es B, K sustrato por la concentración del nucleófilo. ¿Qué pasa con la SN1? Con la SN1 ocurre que el perfil de energía es velocidad en función de la concentración, incrementa de manera constante. Mientras que aquí, B, K concentración del nucleófilo, es totalmente constante. ¿Qué significa eso? Que el nucleófilo es débil, es un nucleófilo débil. Y generalmente este nucleófilo es el medio de reacción. En cambio, en un SN2, estoy viendo si los veo aquí. Voy a estar cambiando bastante pantalla para ver si los veo, si no tengo ningún problema con el audio. Ok, si están acá. Mientras que acá, en un SN2, la velocidad de reacción siempre se incrementa de manera creciente y la concentración del nucleófilo también se incrementa de manera creciente. Esto me quiere decir que, como depende del nucleófilo también, esto es un nucleófilo fuerte. Y si es un nucleófilo fuerte, eso me quiere decir
que voy a tener nucleófilos que son cargados. Y si son cargados, generalmente ocurren en medio básico. Y en un medio básico, ustedes nunca van a poder formar no carbocatión. ¿Ok? No carbocatión. Mientras que la SN1 generalmente ocurre en un medio neutro o ácido. ¿Qué ocurre con la SN1? Que con la SN1 el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción, grupo saliente, ocurre la ruptura del enlace carbono, grupo saliente, y lo que va a ocurrir es que se va a formar un carbocatión con una hibridación sp2. Entonces, yo voy a poder atacar, si soy un nucleófilo, yo voy a poder atacar tanto por la cara de arriba como por la cara de abajo. Y por consiguiente, en las SN1, yo siempre tengo una estereoquímica que va de inversión a racemización. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden tener, por ejemplo, si el ataque por esta cara, por la cara del grupo saliente, que es esta cara que está aquí, está muy impedido, ustedes pueden tener algo como 80% de inversión, 20% de racemización. Si tengo un muy mal solvente, pero siempre van a formar los dos productos. Es una reacción estereoselectiva. Yo prefiero un isómero respecto a otro. Pero en la SN2, si yo pongo un sustrato, ¿ya va? Están aquí, ¿verdad? Ajá, José Alejandro, puedes hablar, no hay problema. Es mejor que interrumpan, chicos. ¿Siguen ahí? Sí, profe, estamos escuchando. Ok. Nah, que me tiene nervioso esta situación hoy. Bueno, en Profe, una todo bien, lo SN... que pasó fue que la mano se me quedó pegada. Ah, ok, tranquilo. Cualquier Todo cosa... bien, todo está perfecto, no se preocupe. Vale. Hablan Cualquier ahí. cosa yo le aviso. Ajá. Dale, siga. Entonces, ¿qué ocurre? En la SN2, si yo tengo un sustrato primario, imagínate, tengo el grupo saliente aquí, ¿verdad? Un haluro alquilo primario sería algo como así. Hidrógeno. Y aquí tengo el nucleófilo. ¿Qué va a ocurrir? El nucleófilo ataca por la cara opuesta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando ataque por la cara opuesta, él pasa por un estado de transición que tengo hidrógeno, hidrógeno, R, grupo saliente, nucleófilo. Entonces, ocurre el ataque por la cara opuesta. Y entonces, ¿qué voy a obtener? Acá, nucleófilo, hidrógeno, hidrógeno, R. ¿Qué ocurre? Fíjense, el ataque siempre es por la cara opuesta. Entonces, siempre la estereoquímica es de inversión. O sea, ustedes tienen que tener cuidado. Y la semana que viene vamos a hacer ejercicios de esto, de estereoquímica y todo eso. Vamos a hacer bastantes ejercicios. Por eso es que quiero terminar la teoría. Entonces, si ustedes parten de centro quiral R, llegan a S. Si parten de S, van a llegar a R. Siempre la estereoquímica es de inversión. Entonces, la reacción no es estereoselectiva, sino es estereoespecífica. Siempre prefiero un isómero respecto a otro. ¿Qué va a ocurrir con el sustrato? Con el sustrato va a ocurrir lo siguiente, que con el sustrato, si yo tengo un haluro de alquilo primario, ¿verdad? En una SN1, ¿qué va a reaccionar más rápido? Van a reaccionar los haluros de alquilo terciarios. ¿Por qué? Porque la reacción va en un SN1, ok, esto es SN1, ok. La reacción va vía formación de carbocatión y después los secundarios. Después los primarios, pero los primarios generalmente no reaccionan al menos que yo tenga un alcohol alílico o un sustrato alílico. ¿Qué sería? Sería esto que está aquí. Que yo forme, por ejemplo, un carbocatión aquí
que va a tener hibridación sp2, ¿verdad? Y por resonancia voy a poder estabilizar. O que provenga de un carbocatión bencílico. Mientras que si yo tengo la SN2, como el ataque, todo el proceso ocurre en una etapa, por ejemplo, la SN1, ¿cómo sería el perfil de energía en función de coordenadas de reacción? En la SN1 el perfil de energía en función de coordenadas de reacción sería energía en función de coordenadas de reacción, arriba, intermediario, este es reactivo, este es el intermediario, y este sería el producto, mientras que la SN2, ¿quiénes van a reaccionar primero? Los haluros no sustituidos, porque el ataque es un proceso que ocurre en una sola etapa, después los primarios y después los secundarios. Y por último, los primarios muy impedidos. Y los terciarios. Técnicamente, chicos, estos no van a reaccionar. ¿Por qué? Porque el perfil de un SN2 es un proceso en el cual en una sola etapa yo voy de reactivos a productos en un estado de transición. Profe, una pregunta, disculpe. No Ajá, entiendo esa gráfica, la de el perfil de energía. Es que dijo, ¿no? ajá. ¿No lo entiendes? No. Vamos a hacer, ¿puedo borrar aquí? Sí, sí. Vamos a borrar este canvas, ¿te parece? Vamos a hacer ese perfil de energía. Creo que es ANAP. ¿Qué es ese perfil de energía? Este perfil de energía es esto, mira. Imagínate que tú tienes un haluro y vamos a poner que tenemos el cloruro de etilo. Y el cloruro de etilo, en una reacción sencilla, lo vas a poner a reaccionar con el yoduro de sodio. ¿Verdad? Carga negativa y aquí tengo una carga positiva. ¿Qué va a ocurrir? En el paso lento y determinante de la velocidad de reacción, el yoduro, ¿verdad? Va a venir porque el cloro es más electronegativo que el carbono, entonces el cloro está cargado negativamente y el carbono está cargado electropositivamente. Entonces, el yoduro va a atacar por la cara opuesta, ¿verdad? Por la cara opuesta vas a atacar al cloruro, ¿verdad? Y se va a sustituir el átomo de cloro por un yoduro. Entonces, ¿qué va a ser el estado de transición? El estado de transición va a ser de esta manera. Tú vas a tener, por ejemplo, CH3, el carbono que es tu centro de reacción. Entonces, yo recomiendo siempre, para que ustedes no se confundan, por eso es que yo quería comenzar el tema, porque me gusta explicar esto muy detallado. El cloruro en el plano con una carga delta menos y el yoduro aquí con una carga delta menos. Y aquí tengo una densidad de carga parcial positiva. Entonces, perfil, ¿qué voy a hacer? Perfil de energía en función de coordenadas de reacción. Coordenadas de reacción y aquí tengo energía. ¿Qué tienes aquí, Anat? Aquí lo que tú vas a tener es tus reactivos. ¿Y quiénes son tus reactivos? El cloruro de etilo más el yoduro de sodio. Aquí, en esta parte de arriba, vas a tener el yoduro, vas a tener hidrógeno, hidrógeno y vas a tener tu metilo y vas a tener el cloruro que va a estar también densidad de carga parcial negativa, densidad de carga parcial negativa. Este es el perfil de energía. ¿Y qué ocurre? Que cuando termina de ocurrir la reacción, el cloro se rompe la molécula y vas a tener yodo, vas a tener hidrógeno, hidrógeno, CH3,
más cloruro de sodio. Entonces, ¿qué ocurre? Este es el diagrama, lo que te está diciendo es que de este lado tienes a los reactivos, aquí tienes el estado de transición y aquí ¿quién vas a tener? Aquí vas a tener al yoduro de etilo más el cloruro de sodio. Entonces, ahorita sí entendiste cómo es el perfil de energía, Nat. Sí, profe, gracias. Con gusto. Cualquier cosa, para eso es que estamos acá. Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema? Una sola cosa que yo no he hablado es del medio de reacción. Generalmente, en la SN1, yo tengo un solvente polar prótico. ¿Por qué un solvente polar prótico? Porque un solvente polar prótico me va a permitir a mí solvatar el carbocatión mediante puentes de hidrógeno. Mientras que en la SN2 me favorece un solvente apolar o me favorece un solvente polar aprótico. Y explico qué es eso de polar aprótico. Fíjense, un solvente polar prótico es aquel que pueda formar puentes de hidrógeno y esto lo utilizan mucho en la parte biológica para explicar fenómenos. Aquí Alejandro es quien nos puede explicar los puentes de hidrógeno mejor que todos nosotros. Entonces, fíjense, el metanol es un solvente polar prótico. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Aquí hay un momento dipolar, de hecho su geometría es de esta manera. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, aquí hay un momento dipolar. Oxígeno y carbono también es más electronegativo y el momento dipolar resultante de la molécula es hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Esta molécula, si por ejemplo agarra otra molécula o tuviera una molécula de agua, ¿verdad? Puede formar puentes de hidrógeno entre este átomo de oxígeno cargado negativamente y este átomo de hidrógeno cargado positivamente. Por eso es que se dice que el metanol, el agua son solventes polares próticos porque pueden formar puentes de hidrógeno. Un solvente apolar, fácil, benceno, pero hay veces que las partículas no se disuelven en el dioxano. Estos dos solventes son sumamente tóxicos y cancerígenos. De hecho, ustedes pueden predecir la toxicidad. Después, un día, si ustedes quieren, yo trabajo mucho con la parte de diseño de fármacos asistidos con computadora, utilizando herramientas de algoritmos de machine learning, inteligencia artificial, entrenamiento de training set, separación entre training set, dataset, redes neuronales. Entonces, un día, si quieren, hablamos un ratico de eso, pero más adelante. ¿Qué ocurre? Hay algo que es un solvente polar aprótico. Polar aprótico es la acetona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, fíjense, la acetona, el oxígeno más electronegativo que el carbono. Aquí una densidad de carga parcial negativa. Aquí hay densidad de carga parcial positiva. Aquí hay densidad de carga parcial negativa. Pero fíjense que aquí, entre el carbono y el hidrógeno, la diferencia electronegativa es la misma y por lo tanto la acetona no puede formar puentes de hidrógeno. Por eso es que yo hablo de solvente polar aprótico, como la acetona, que solubiliza pero no solvata el carbonión, y solvente polar prótico. ¿Qué ocurre? Imagínense, yo tengo un nucleófilo sumamente fuerte. Déjenme ver si están por aquí porque... Ok. Ajá, para ver si te vi por aquí. Ok, no te fuiste. Ah, te agarraste, no agarraste la mención. Bueno, pero igualito lo viste en la carrera, Alejandro. Pero fíjense, ¿qué pasa? Si yo tengo esta molécula, un flúor, y yo le coloco, por ejemplo, una molécula de etanol, ¿qué va a pasar con el etanol? El etanol aquí va a formar un puente de hidrógeno, el etanol aquí va a formar otro puente de hidrógeno, y el etanol aquí puede formar otro puente de hidrógeno. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que sencillamente esos tres puentes de hidrógeno impiden que el nucleófilo llegue al sitio de reacción en una SN2. Y por eso es que un solvente polar prótico no favorece una SN2. Aquí hay una pregunta. Ah, qué fino. Eso sí no lo sabía que tenía esa mención. Es que eso es un mundo. Biología, la Facultad de Ciencias es un mundo.
Entonces, una vez que ya vimos esto y que ya vimos lo que es la diferencia entre SN1 y SN2, vamos a comenzar con eliminación. Lo más seguro es que terminemos eliminaciones la semana que viene con los inconvenientes que hemos tenido hoy, pero yo voy a estar siempre como les digo, voy a estar trayendo lo que es eliminación y sustitución al mismo tiempo para que ustedes lo entiendan. Entonces, fíjense, ¿qué es una reacción de eliminación? La reacción de eliminación sencillamente es una reacción en la cual yo voy a eliminar de una molécula tanto agua o hidrógeno como un grupo saliente. Puedo eliminar agua si tengo condensaciones, pero vamos a verlo aquí. Entonces, fíjense, ¿qué es una eliminación? Aquí yo tengo CH3, CH, CH3 y aquí tengo un bromuro. Entonces, ¿qué ocurre? Sencillamente, lo que va a ocurrir aquí, chicos, es que ¿qué pasa? Esto es una reacción que es muy en medio básico, ¿verdad? Vamos a hacer algo. Vamos a sustituir que esto es en KBr, ¿verdad? Y vamos a poner que no tenemos KBr, vamos a hacer lo que lo tenemos en metanol. Y que la reacción va vía E1. ¿Qué es una E1? Es una formación de carbocatión. Un aluro-alquilo, analizo mi molécula, un aluro-alquilo secundario, porque este carbono que está unido al bromo está unido a otros dos carbonos. Entonces voy a hacer que la reacción no sea en KOH. Esto lo quito porque para no complicarlo un poco. Primer paso, ocurre la ruptura de un enlace carbono-bromo, ¿verdad? ¿Cómo sería la estereoquímica real de este señor? La estereoquímica real de este señor es que yo tengo, por ejemplo, un grupo hidrógeno entrando en el plano, tengo un grupo metilo fuera del plano, y aquí tengo un carbocatión. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita yo tengo dos opciones. Vamos a poner que esto sea H2 hidrógeno. El grupo, el etanol en el medio, tiene dos opciones. Tiene la opción de tomar un protón de aquí para que se rompa un enlace carbono-hidrógeno y se forme un enlace carbono-carbono, pasando por un estado de transición que podría verse así. Un proceso que la carga se dispersa entre tres átomos. Se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno y se está formando un nuevo enlace carbono-oxígeno para formar un ion metanolio. Voy aquí. Aquí. Anat, esta es la forma de dibujar un estado de transición de nuevo. Cuando tengas cargas parciales, es que se están formando. Entonces, aquí qué va a pasar, y aquí se está rompiendo, formando un enlace carbono-carbono. Entonces, aquí va a haber una evolución de carga parcial positiva. ¿Por qué? Y este carbocatión que yo tenía aquí también una densidad de carga parcial positiva, porque está perdiendo la carga. Esto es un estado de transición. Yo tengo esta opción para formar ¿qué? Y eso lo vamos a ir poco a poco. Para formar lo que es un doble enlace. O yo tengo la opción de que yo no tomo ese protón, sino que ataco nucleofílicamente acá. Si ataco nucleofílicamente acá, ¿qué voy a obtener? CH, CH3, y eso lo vamos a ver ahorita. Fíjense que les estoy explicando eliminación, pero también les estoy colocando sustitución. ¿Por qué? Porque no se los quiero dar separados, porque creo que van a aprender mejor a saber cuándo ocurre una y cuándo ocurre la otra. Cargado positivamente, y después viene el ion metanol, el ion etanol, perdón,
el solvente de la reacción toma este protón como una reacción ácido-base. Entonces, fíjense, sustitución, eliminación. ¿Qué es la eliminación? Perdí de la molécula en la eliminación, y ahorita vamos a ver toda la teoría con calma. Perdí de la molécula tanto un hidrógeno como una molécula, ¿verdad? ¿Y qué molécula perdí aquí? Cuando se rompió este enlace que está acá, tenía un bromuro, ¿verdad? Entonces perdí un hidrógeno y un bromo. Perdí un hidrógeno y un bromo, esa es la eliminación. Paso de un carbono saturado a un carbono insaturado, tengo dobles enlaces. Y la sustitución es lo que hemos visto. Entonces, fíjense, toda reacción va por la formación de un intermediario carbocatiónico. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo decido que yo ataco el centro de reacción aquí, o sea, voy a sustituir. La sustitución es la reacción natural. Pero si en cambio yo voy a tomar un protón de aquí para que se rompa este enlace carbono-hidrógeno y esto cierre acá, formando un doble enlace, es una eliminación. Entonces, dependiendo de condiciones como el solvente de la reacción, dependiendo del sustrato, dependiendo de la base si es impedida, yo voy a sustituir o voy a eliminar. Entonces vamos a irlo viendo poco a poco y se los voy explicando qué es la sustitución y qué es la eliminación. Déjenme chequear cómo vamos aquí en la clase. Ok. Entonces fíjense, ¿qué es la eliminación? La eliminación es que ustedes en la molécula eliminan dos átomos, hidrógeno y Y, pero ¿cuáles son? Generalmente van a eliminar el grupo saliente y un bromuro. Fíjense que en el ejercicio que yo les di, yo les quité el KOH, porque si no, iba a ser una reacción vía SNE2. Es un proceso concertado, una eliminación antiperiplanal. En estos momentos no me conviene darles una eliminación antiperiplanal con una estereoquímica complicada porque quiero que aprendan a entender primero el paso más sencillo, que es la E1, respecto a la E2. Entonces, con las eliminaciones yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo pasar de un alqueno a formar un alquino. Aquí, ¿qué hice? Aquí eliminé hidrógeno y cloruro. Aquí, por ejemplo, si yo elimino, por ejemplo, de esta molécula varias veces, por ejemplo, fíjense que aquí tengo dos dialuros vecinales, voy a formar triples enlaces. Ok, ¿qué más tengo? Bueno, eso es lo que les digo. Yo tengo dos alternativas. Si yo rompo el enlace carbono X y formo un carbocatión, me voy hacia acá. Voy a formar un carbocatión. Entonces, si el nucleófilo ataca aquí, sustitución. Pero si esto está impedido estéricamente, el nucleófilo que va a hacer, si este es el carbono alfa, está unido al grupo saliente, el carbono alfa es el que está inicialmente unido al grupo saliente, los carbonos de al lado son carbonos beta. Entonces, ¿qué va a hacer el elemento? El elemento sencillamente va a tomar un hidrógeno de estos elementos, de los carbonos beta, y va a formar un doble enlace. Entonces, esa es eliminación. Por eso decimos que en el caso que sea una E1, la reacción de eliminación o la reacción de sustitución SN1 tiene dos reacciones competitivas, la eliminación y otras reacciones de transposición. Esas reacciones de transposición o reordenamiento, especialmente las transposiciones, dan lugar a otros tipos de sustituciones. Ejercicios vamos a hacer más con esto. Y en una E2 o la SN2 nada más tiene una reacción competitiva que es la E2. ¿Okay? Entonces el SN1, transposición, que es formaciones que a los metilos o a los hidrógenos, como habíamos visto, le salen como unas pequeñas alitas y forman carbocationes más estables,
mientras que las reacciones de eliminación, mientras que la sustitución es N2, la reacción sustitutiva es la eliminación E2. Ok. Entonces lo que les digo, el nucleófilo va a tomar un hidrógeno, el carbono beta, para formar un doble enlace carbono-carbono y romperse un enlace carbono-hidrógeno. Y existen varios tipos de rupturas. Existen rupturas homolíticas y rupturas heterolíticas. Entonces, las rupturas que vamos a tener en este tipo de reacciones siempre son rupturas heterolíticas, o sea, uno de los elementos se va con la carga. Si es homolítica, recuérdense que es una reacción vía radicales libre. Cada elemento al final se queda con un par de electrones. Aquí no, aquí me quedo con un elemento cargado negativamente y uno cargado positivamente. Entonces, mecanismos de eliminación, existen 3 mecanismos de eliminación. Existe la eliminación unimolecular E1, que al igual que el SN1, fíjense que tiene la misma expresión cinética. ¿Qué me quiere decir eso? Que nada más dependa de beca sustrato. Sencillo. El paso lento implica la formación del enlace o la ruptura del enlace carbono-grupo saliente. Va vía formación de carbocatión, reaccionan más rápido los haluros del alquilo terciario y después los que menos reaccionan son los no sustituidos, no reaccionan y me favorece un solvente polar prótico. Y aquí hay un elemento que yo llamo base. Y base es lo mismo que yo tenía en la SN2, nucleófilo. ¿Por qué? Porque ahorita el nucleófilo se comporta como una base. Estamos tomando en cuenta el concepto de Bronsted-Lowry. Sencillamente vamos a perder un hidrógeno. Y si es un proceso bimolecular, necesitaré base fuerte, es un proceso concertado. Generalmente necesito un solvente polar aprótico y es una reacción que va a tener una estereoquímica en particular. El otro mecanismo de eliminación es la eliminación E1CB, y es una eliminación que va vía formación de carbaniones cuando tengo elementos muy electronegativos y en química orgánica 1 esto no lo vemos. Yo lo mencionaba, pero ahorita no lo vamos a ver, ¿ok? Déjenme ver algo. Siguen aquí, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? ¿Audio bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué vamos a seguir viendo? Lo que vamos a ver ahorita es continuar con las reacciones de eliminación vía E1. Entonces, como les dije, la mejor manera de aprender esto, chicos, es comparando siempre la eliminación con la sustitución para que ustedes aprendan de una vez los mecanismos. O sea, yo lo que trato, cuando doy orgánica 1, presencial como en teoría, yo lo que trato es de hacer esto, que está aquí, es la curva del olvido, por eso es que yo a veces soy un poquito repetitivo. Por ejemplo, retención en función de días. Fíjense que si ustedes estudian algo hoy y no lo vuelven a repasar más, con el transcurso del tiempo, ustedes van a perder lo que aprendieron y probablemente la capacidad de retención a lo largo de 2 meses va a ser menor al 20%. Pero ¿qué ocurre? Si yo les explico algo hoy y mañana se los nombro y se los vuelvo a nombrar mañana y al transcurso del tiempo se los nombro, al final ustedes van a retener por lo menos un 80%. Entonces eso es lo que estoy tratando de hacer aquí, es explicarle muchas veces lo mismo de distintas maneras para que lo entendamos. Entonces vamos con la E1. Expresión cinética, beca sustrato, E1. Pero casualmente esto era lo mismo que la SN1. Entonces, ¿qué me dice eso? Eso sencillamente me está diciendo que la reacción es un proceso que ocurre por etapas. Es un proceso que ocurre por etapas en donde yo voy a pasar por la formación de un intermediario. Entonces, el paso lento va a ser la ruptura del enlace carbono-grupo saliente para formar un carbocatión. ¿Qué me ocurre? Si yo no tengo aquí sustrato ni nucleófilo, no tengo la base, por ejemplo, porque en una E1 es una eliminación, el compuesto se comporta como una base, no tengo la base, quiere decir que la base de reacción es una base débil. Y generalmente, ¿quién va a ser?
Generalmente va a ser el medio de reacción, chicos. Entonces, si generalmente va a ser el medio de reacción, es una base débil. Entonces, paso lento, ruptura del enlace carbono-grupo saliente, voy a formar un carbocatión. Este carbocatión que tiene una geometría sp2. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que yo tengo dos reacciones. Si es una de uno, este carbono, ¿cómo se llama? Este carbono se llama el carbono alfa y este señor se llama el carbono beta. Para que yo ocurra una eliminación, yo debo tener hidrógenos en el carbono beta. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tomo un hidrógeno del carbono beta y formo un doble enlace. Este es el producto de eliminación. Producto de eliminación vía E1. Pero si esta base ataca aquí, voy a obtener también el producto de sustitución. Y se los voy a poner. Aquí, aquí y B. Entonces, ahí están las dos reacciones competitivas. SN1 y E1. ¿Cuál se forma? Dependiendo de lo que esté ocurriendo. Entonces, ¿qué ocurre? Es posible que ocurran reacciones de transposición o de sustitución. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Seguimos acá, excelente. A pesar de todo. Ok, fíjense. Todos los productos de esa reacción. Déjenme ver cuál era el reactivo. Ok, vamos a poner que el mecanismo va vía E1 o SN1. Todos los productos de esa reacción. ¿Cuál es el paso lento de la reacción? El paso lento de la reacción es la formación de un carbocatión. ¿Verdad? Se rompe el enlace carbono-bromo y sencillamente si se rompe el enlace carbono-bromo, yo voy a obtener un carbono, un hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, carbono. ¿Qué carga tengo aquí? Carbocatión. ¿Y qué tipo de carbocatión tengo? Un carbocatión secundario. Entonces, yo con este carbocatión secundario tengo dos posibilidades. Que venga, por ejemplo, vamos a ponerlo, que tuviera yoduro aquí. Que el yoduro venga y tome un hidrógeno. Si este es el carbono alfa, ¿verdad? Fíjense, cambio de color. Este es el carbono alfa. ¿Cuántos carbonos betas tengo? Un carbono beta y otro carbono beta. Entonces yo tengo una opción que el yoduro tome un hidrógeno aquí y cierre este doble enlace acá. Para formar este producto. Chicos, para ver. CH3. Ah, no. Disculpen. Estoy haciendo una locura. Estoy tomando el hidrógeno de acá. Fíjense, yo tengo este carbono es alfa. Aquí tengo un hidrógeno, ¿verdad? Este carbono es alfa y estos son los carbonos beta y beta. Yo tengo la opción de que este yoduro tome este hidrógeno de acá, ¿verdad? Para que se rompa este enlace carbono-hidrógeno, ¿verdad? Y se forme un nuevo doble enlace. ¿Y qué voy a formar? Aquí, ¿qué voy a formar? Voy a formar CH3, CH, doble enlace, ¿verdad? CH3, CH3. Este sería un producto.
una olefina, ¿verdad? Otro producto de reacción, que este yoduro que está aquí, cambio el color de la flecha, tome este protón que está aquí en el otro carbono beta, se rompa este enlace carbono-carbono y se forma un doble enlace. Aquí va otro producto, CH2, CH, CH, CH3 y CH3. Fíjense, la olefina, si yo veo esta olefina, una olefina es un doble enlace. Esta olefina tiene un solo hidrógeno. Está más sustituida. ¿Cuántos hidrógenos tiene este doble enlace aquí? Tengo 2 acá y 1 acá. Entonces, esto es lo que yo llamo, y lo voy a explicar, lo voy nombrando y lo explico con mucho más detalle adelante. Olefina Zaitsev, que es la olefina más sustituida. Eso lo voy a explicar más adelante. Y la menos sustituida es la olefina Hoffman. Creo que se escribe así. Entonces, este sería un producto con el carbocatión secundario. Pero ¿cuál es la otra opción que yo tengo? Cambio de color al negro, y es que el carbocatión ataque aquí el yoduro. Entonces, fíjense, de un carbocatión secundario tengo olefina Zaitsev, olefina Hoffman, y tengo el producto de sustitución. ¿Terminé? No. ¿Por qué? Porque yo puedo generar reacciones de migración. ¿Qué vendría siendo una migración? Una migración vendría siendo una reacción, lo nombro así, con una rayita así, en la cual, por ejemplo, un hidrógeno migra de un lugar a otro para formar un carbocatión más estable. Por ejemplo, este hidrógeno, verde, este hidrógeno que está aquí, puede migrar de aquí a acá, pasar de aquí a este carbono, ¿verdad? CH2, ¿verdad? Si esto era un CH, ahorita esto es un CH2, carbono, CH3, CH3. Porque cuando hago esa migración, estoy pasando un carbocatión secundario a un carbocatión terciario. Entonces, ese carbocatión terciario va a hacer que sea más estable. Entonces, ahorita tengo dos opciones. El yoduro, ¿verdad? Si este es el carbono alfa ahorita, porque es el carbocatión, yo tengo un carbono beta, dos carbonos beta, tres carbonos beta, pero este carbono beta y este carbono beta son iguales porque son dos metilos. Entonces, yo tengo dos opciones. Tomo un protón del carbono beta terminal y formo otra olefina tomo un protón de este carbono que está acá para que se rompa este enlace carbono-hidrógeno y se forme este enlace. Déjeme ver si este no está aquí arriba. No, no está arriba porque... Ajá. Bueno, no. Este que está aquí, fíjense. Este que está aquí, la olefina más sustituida, es la misma que esta. O sea, esto va a ser un producto mayoritario de eliminación. O que este señor ataque acá. Y que tengo el producto de sustitución. Entonces, fíjense lo bonito que es la química orgánica, que en un solo ejercicio de una reacción de eliminación, y por eso es que cuando lo vi me entusiasmé a hacerlo. O sea, nosotros podemos ir más rápido en las clases, pero la cosa es que hagamos ejercicio. Fíjense, como de un solo producto, fíjense, no es el mismo producto de sustitución aquí, porque aquí tengo los dos metilos de un lado y aquí estoy sustituyendo acá.
Entonces, fíjense, de un solo ejercicio yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos, aunque esta olefina y esta olefina aquí es la misma. Entonces tendría 5 productos de reacción. Y eso es lo que ocurre. Ajá, Adriana. Adriana, puedes hablar, no hay problema. Profe, no entendí bien de dónde salió la reacción que puso de color verde. Ok, fíjate, mira dónde sale. Ya va, déjame escribir. Voy a disminuir el tamaño. ¿Qué ocurre? Que como tú estás haciendo, ¿cuál es la reacción competitiva? De una SN1 y de una E1 también es la transposición. O sea, siempre vas a tener 3 reacciones cuando sea SN1, E1 y ten en cuenta las transposiciones. ¿Qué es una transposición, Adriana? Una transposición sencillamente es que tú tienes un compuesto, por ejemplo, que está aquí, CH3, carbono, hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH3. ¿Esto qué es? Un carbocatión secundario. Pero en ese carbocatión secundario, Adriana, tú puedes dar lugar a una reacción de migración. ¿Qué es una migración? Imagínate que a este hidrógeno. ¿Y por qué el hidrógeno y no el metilo? Porque si tú cambias el metilo de aquí para acá, vas a tener un carbocatión secundario. O sea, si yo cambio el hidrógeno de aquí para acá, imagínate que al hidrógeno le salieron unas alitas H-, aquí hay que ponerle que es un menos, porque se da con el par de electrones. ¿Ves? Forma un carbocatión. Aquí fue donde salió la reacción. Entonces, con este carbocatión tú tienes dos opciones, Adriana. Si este es el carbono alfa, este es beta, beta 1 porque son equivalentes, y beta 2 tú puedes quitar o un protón de aquí o un protón de alguno de estos dos y vas a obtener una olefina. La más sustituida a la Zaitsev, la menos sustituida a la Hoffman. Y si atacas nucleofílicamente acá con el yoduro, tienes el producto de sustitución. Fíjense, eso es lo que está aquí en esta pequeña lámina. Que le dicen que es posible las reacciones de migración, o sea, migran para que ocurra un reordenamiento para extraer el hidrógeno. En donde el paso lento de la reacción es la ruptura del enlace carbono-hidrógeno. No sé si te expliqué, si pudiste entender de dónde salió la reacción verde. Ajá, Ana, te escucho. Ok. Una pregunta, de que salgan varias cosas, que dijo, alefinas. Eso no puede decir, por ejemplo, que una es más estable, o sea, hay Sí, una sí relación puedes. entre el nivel de sustitución que tengan. Sí puedes decirlo. Te voy a explicar. Y te voy a explicar, Ana, en base a esto que está aquí. Déjame ver. Esos son olefinas, son dobles enlaces. Son alquenos, pero la gente los llama como olefinas también. Fíjate, me voy a un ejemplo sumamente sencillo. Vamos a tratar de utilizar la versión nueva del MolView. Esto está buenísimo para dibujar moléculas algún día si quieren, o tienen que hacer alguna presentación. Fíjate. Voy con mi dobles enlace. Vamos a verlo con el butano. Ya, espérense. O con el etano, vamos a verlo con el etano. Esta olefina que está ahí. Esta es una olefina no sustituida. Y me van a decir, pero profe, ¿cómo eso que no sustituida? Fíjense. Ya. No, esto no me sirve. Esto no me va a servir porque voy a intervenir mucho la pantalla ahorita. Y voy a tener que dibujar. Déjenme hacer algo. Esto también se los recomiendo. A mí, como ustedes verán, a mí me encanta la tecnología. Aquí hay un que se llama Point to Fits.
Ok, listo. Point to FITADS. No. Es mejor porque voy a intervenir mucho la pantalla. O sea, si yo utilizo el Mall View que les mostré con anterioridad. Espérense. Listo. El Mall View yo no voy a poder escribir muchas más cosas. Entonces ya tengo aquí el point of fixation. Fíjense. Esto en torno al doble enlace. ¿Cuántos átomos de carbono sustituyentes yo obtengo? Ninguno. Entonces esto es una olefina no sustituida. Ok, voy ahorita. Tengo alqueno. Bueno, déjenme dibujarlas todas de una vez porque como que casi que lo mismo. Carbono, ¿verdad? No. ¿Qué es eso? ¿Será? Ah, hacia arriba. Fíjense lo bonito que quedan las estructuras. Y este señor, vamos a moverlo hacia aquí al lado. Fíjense, tengo esto que está acá. Ok, entonces fíjense, Ana, ahorita. Aquí, esto sería doble enlace, ¿verdad? En torno al doble enlace que tienes acá, ¿cuántos átomos de carbono tienes? Uno solo, que es un grupo metilo. Es esto que está aquí, este metilo. Entonces eso sería una olefina monosustituida. Si tú agarras y ahorita tienes doble enlace, ¿verdad? Hidrógeno aquí e hidrógeno, ¿verdad? En este caso que está acá. Este es el doble enlace, ¿verdad? Fíjate, aquí tienen los grupos metilo. Esto sería, si esto es el doble enlace, tienes un carbono aquí, un metilo y otro metilo. Entonces esa sería una olefina disustituida. Si tú ahorita tienes un solo hidrógeno aquí, entonces en torno al doble enlace, tienes un sustituyente, dos sustituyentes y tres sustituyentes. Eso sería una olefina trisustituida, como el que tienes acá. Doble enlace, fíjate, tienes un solo hidrógeno y tienes tres grupos metilo. Y el último caso que nos queda ver, perdón, es que si yo tengo doble enlace, aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Fíjate, tienes tres grupos metilo por todos lados. ¿Qué tipo de olefina sería esta? Esta sería una olefina tetrasustituida. La siguiente pregunta, porque tienes 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es más estable de todas esas olefinas? Ok, entonces, si yo veo esto que está acá, tengo la no sustituida, la monosustituida, la di, la tri y la tetra. La más estable es la tetra sustituida y es la que se forma mayoritariamente. ¿Por qué? Porque este doble enlace, él es atractor de densidad electrónica. Y entonces, ¿qué va a querer él? Él va a querer que tú tengas grupos metilos cercanos a él que le den densidad electrónica por efecto inductivo. Entonces, si tuvieras la estabilidad, la más estable, vamos a ver si lo puedo mover por casualidad. Espérense. Ok, la tetra sustituida es la más estable. Después le viene la trisustituida. Después le vendría la disustituida. Después vendría la monosustituida. Vamos a ver si puedo. Y de último, vendría la no sustituida. Esta sería, si yo quisiera hacer esto, el orden de estabilidad creciente sería tetrasustituida, trisustituida, disustituida, monosustituida y no sustituida. Hacia acá
va la estabilidad. Y va hacia acá la estabilidad porque la olefina, el doble enlace, es atractor de densidad electrónica por efecto tanto inductivo como de resonancia. Y mientras más grupos alquilos dadores de densidad electrónica por efecto inductivo tengan, más estable es el compuesto. Entonces, si yo me fuera aquí a mi ejercicio y, por ejemplo, estoy comparando cuáles ustedes creen que sea la olefina más estable, vamos a verlo. Esta olefina que está aquí, carbono-carbono, fíjense, es una olefina trisustituida. ¿Por qué? Porque tengo un grupo metilo, dos metilos y tres metilos. Tengo un solo hidrógeno. Mientras que esta olefina que está acá, en torno a este doble enlace carbono-carbono, voy a tener un grupo metilo, otro grupo metilo y tengo dos hidrógenos. Entonces, la de aquí es trisustituida y la de aquí es disustituida. Di and tri. Entonces, la más estable va a ser la olefina trisustituida, ¿ok? Y va a ser la más estable porque ustedes van a tener, en este caso, grupos dadores de densidad electrónica que van a estabilizar esa olefina. Entonces, yo tuviera que clasificar la más sustituida, yo digo que es una olefina Zaitsev. Después vemos si se escribe bien, porque en los libros van a conseguir este señor escrito, disculpen, van a conseguirlo escrito con C, con Z, él era ruso. Y la otra, la menos sustituida, es la Hoffman, pero ahorita no acuerdo si es con una N o con dos N. Después lo vemos. Discúlpeme si no lo escribo bien. Hoffman, creo que es así o así. Entonces, Ana, ¿te pude aclarar la duda? Sí, profe, gracias. Con gusto. Por eso es que vamos poco a poco, ¿ok? Entonces, fíjense, ya hemos visto muchísimo, porque después lo vamos a seguir repasando, pero ya hemos visto muchísimas cosas. Déjenme acomodar la grabación. Ok, tenemos como unos 20 minuticos más para avanzar un poquito. Entonces, fíjense, ¿cuál es el paso lento de una reacción de eliminación vía E1? El paso lento de una E1 es eso que está ahí, la formación del respectivo carbocatión. ¿Qué ocurre producto de la salida del enlace carbono-grupo saliente? Entonces, en una reacción de eliminación, también se puede dar un pequeño intermediario carbocatiónico que sea estabilizado por un fenómeno de hiperconjugación, que ya lo vimos con anterioridad, que es básicamente el solapamiento cercano que ocurre entre un orbital con hibridación sp3 que tiene un ángulo de enlace de 109,5 grados centígrados y un orbital sp2 que el ángulo de enlace son los ángulos están, el orbital está a 90 grados, o sea, están cercanos. El perfil de energía es como el que está aquí. Energía en función de coordenadas de reacción. Vamos a hacerlo. ¿Quién era que tenía la duda del perfil de energía? Creo que era, no sé si era Nat. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacer eso. Vamos a construir ese perfil de energía. Vamos a asumir que yo tengo mi reacción. Y en mi reacción es una reacción que tengo un haluro de alquilo terciario, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner bromuro o cloruro mejor. Cloruro. Y este cloruro va a reaccionar con bromuro de sodio. Y me va a producir una reacción, que va a ser la reacción de eliminación. Vamos a poner en cuenta solo la eliminación. Más NaCl. ¿Cómo sería el perfil de energía de esa reacción? Disculpe. El perfil de energía de esa reacción sería el siguiente. ¿Cuál es el paso lento y determinante de la velocidad de reacción? Bueno, el paso lento y determinante de la velocidad de reacción. Esta es la reacción global, aquí vamos a poner el mecanismo. El paso lento y determinante de la velocidad de la reacción sería la ruptura del enlace carbono-cloro. Va a formar un enlace carbono-cloro.
Entonces, cuando yo tengo la ruptura del enlace carbono-cloro, voy a formar un carbocatión, ¿verdad? Entonces, este es lo que está aquí. ¿Cuál sería? Este sería el intermediario. Vamos a formar el intermediario. Vamos a poner el intermediario. ¿Cuál sería el intermediario? Sería la ruptura del enlace carbono-cloro. El carbono desarrolla una densidad de carga parcial negativa y el carbono desarrolla una densidad de carga parcial positiva. Entonces, ajá, ¿cómo sería ese perfil de energía? Vamos poco a poco. Sería coordenadas de reacción en función de energía. Vamos a poner que es delta G. Vamos a considerar la reacción exergónica. ¿Quién tengo aquí? Los reactivos. ¿Cuál sería el reactivo? CH3, ¿verdad? Cloro, CH3, CH3, más cloruro de sodio, bromuro de sodio. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a ascender aquí arriba y cuando estoy ascendiendo aquí, ¿qué va a ocurrir? CH3, 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 tengo el estado de transición. ¿Qué ocurre en este estado de transición? Se está rompiendo el enlace carbono-cloro, desarrolla una densidad de carga parcial negativa y el carbono una densidad de carga parcial positiva. Hasta acá. Estoy construyendo el perfil de energía. ¿Qué ocurre? Una vez que yo tengo acá, se va a romper el enlace carbono-cloro y voy a generar un intermediario carbocatiónico con una estructuración sp2, ¿verdad? Una geometría trigonal planal en el cual el carbono y el grupo saliente pueden atacar el nucleófilo, ¿verdad? Pudiera atacar por el mismo lado o por el lado opuesto o tomar un hidrógeno, el carbono beta. Entonces vamos a suponer que es una reacción solamente de eliminación. Vamos a hacer el perfil de energía. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo el intermediario carbocatiónico. CH3. Entonces, una vez que tengo esto que está acá, ¿qué ocurre? Va a venir el segundo paso, que es el otro estado de transición. Vamos a suponer que, que el hidrógeno o mi grupo saliente, esto es un 2 y aquí tengo un hidrógeno. Viene el yoduro, que era yoduro de bromuro de sodio, viene el bromo. ¿Y qué va a hacer? El bromo, cargado negativamente, él va a tomar un protón de aquí y se va a romper este enlace carbono-hidrógeno y se va a formar un nuevo enlace. Se va a formar un enlace bromo-hidrógeno y se va a romper un enlace carbono-carbono. Y este doble enlace carbono-carbono, se rompe el enlace carbono-hidrógeno, se forma un enlace carbono-hidrógeno-bromo y se está formando un doble enlace. Entonces, ¿cómo sería ese estado de transición? Así se vea complicado, ya lo van a ver, no es difícil. ¿Qué está ocurriendo? Se está formando un enlace bromo-hidrógeno, ¿verdad? Entonces, rayita, hidrógeno. Se está rompiendo un enlace carbono-hidrógeno. Y se está formando un nuevo enlace carbono-carbono, CH3, CH3. Esto que está aquí es mi estado de transición. ¿Y dónde va ese estado de transición? Va aquí en la montañita, pero ¿cuál es el paso lento? La ruptura del enlace carbono-hidrógeno. Entonces, yo este estado de transición voy a ponerlo por acá. Va a ser el bromo, está tomando el hidrógeno, a su vez se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno, se está formando un nuevo enlace carbono-carbono, y aquí tengo, creo que son 2 CH3 si no me equivoco. Aquí tengo, vamos a ponerlo en el plano, CH3. Sumamente importante para tener el ejercicio bueno en el examen, fíjense, ¿cuál es el paso lento? El paso lento es la formación del enlace de la salida del grupo saliente. Entonces, esta montañita que está aquí
la segunda montaña o el segundo tobogán siempre debe ser más pequeño que la primera montaña. ¿Por qué? Siempre tiene que ser más pequeño que la primera montaña, porque esto es un proceso que diríamos que el paso importante depende de la primera etapa. Entonces este va a ser el que tenga la energía de activación. ¿Y qué ocurre al final? Una vez que se forma esto, bueno, ya está listo. Yo pongo los reactivos que va a ser bromuro de sodio, ¿verdad? Perdón. Caso que está aquí. El NaCl se da como contrayón. Aquí me faltó esto. Más HBr. En contrayón. Aquí tengo cloruro de sodio porque el cloro ya salió de la molécula. Tengo HBr. ¿Y qué más tengo, muchachos? Tengo el alqueno que formé, que va a ser más CH2, doble enlace, carbono, ¿verdad? Y aquí tengo CH3, CH3. ¿Y dónde pongo todos estos compuestos que están aquí? En los reactivos. Entonces, si yo asumo que la reacción es exergónica y que la energía de los productos es menor que la de los reactantes, y siempre uno trata de hacer esto, que los productos sean menor que los reactantes porque está favorecido desde el punto de vista termodinámico, por un fenómeno de energía libre de Gibbs que les da la espontánea una reacción a presión y temperatura constante. Eso lo van a ver más adelante en físico-química, en el segundo año, Dios mediante. Más HBr. Este es el perfil de energía, entonces. ¿Por qué lo quiero construir? Déjenme ver cómo vamos por acá. ¿Cómo voy por la grabación? Ok. ¿Por qué lo quiero construir? Para que se entienda lo que tenemos acá. Este perfil de energía, ahorita sí ustedes lo pueden entender. ¿Qué ocurre? La ruptura del enlace carbono-hidrógeno sale. Tengo un primer estado de transición que va a ser este estado de transición que vimos con anterioridad, donde voy a tener principalmente carbono, se está rompiendo el enlace con X, delta menos y aquí una carga delta más. En el otro pueden pausar el video y verlo para formar un carbocatión que tiene geometría, con una geometría sp2. Después viene bromo. Bromo va a tomar un hidrógeno y este segundo estado de transición es el estado de transición que es el más complicado de ver, que donde se está rompiendo el enlace carbono-hidrógeno, se va a formar un nuevo enlace BH, se comienza a formar un doble enlace aquí y aquí voy a obtener esto que está acá. Y al final lo que tengo son los productos de la reacción. Ese es el perfil de energía en función de las coordenadas de la reacción. Entonces, fíjense, hoy no nos va a dar tiempo de terminar todo, vamos a continuar un poquito más, pero no nos va a dar tiempo de terminar todas las reacciones SE1. Terminaríamos E1 la próxima clase y comenzaríamos E2 y después, bueno, ya al final, cualquier cosa la semana que viene repasamos la competencia entre E1 y E2 y sustitución y eliminación. Entonces, fíjense, yo sin decir nada, por lo que hemos visto, esto, que una E1, el perfil de energía, depende B, K, sustrato. ¿Qué significa eso? Esto significa que en el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción, lo que está ocurriendo es la ruptura del enlace carbono-grupo saliente. Entonces, si está ocurriendo la ruptura del enlace carbono-grupo saliente y solo depende del sustrato, eso les está diciendo de por sí que la reacción va vía formación de carbocationes y que va a reaccionar más rápido un haluro alquilo terciario para una reacción de eliminación vía E1 porque van a formar un carbocatión terciario que un carbocatión secundario. El nucleófilo, que en este caso no sería nucleófilo sino sería la base, es débil porque no importa, lo importante es que se forme ese carbocatión. Es como que el paso lento de la reacción en la universidad es terminar todas las materias. Una vez que ustedes terminan todas las materias, la graduación es rápido. ¿Por qué? Porque ustedes lo que hacen es procedimientos administrativos, que es entregar todo su expediente ante el Consejo de Facultad para que él lo mueva a Consejo de Facultad,
control de estudio de la facultad para que lo más control de estudio general para que les emita su título de graduados como futuro, como farmacéuticos. Entonces, el paso lento es terminar las materias. Una vez que ustedes terminan las materias, todo lo demás es rápido. Bueno, igual pasa con el carbocatión. Una vez que se forma el carbocatión, el nucleófilo a la base no importa. Grupo saliente tiene que ser un buen grupo saliente. Y el solvente, como voy por carbocationes, tiene que ser un solvente polar prótico. Entonces, fíjense, como solo con el perfil de energía y ya conociendo lo que era la SN1, yo ya les puedo dar una gran cantidad de indicios de cómo va a ir la reacción vía este E1. Entonces, déjenme chequear cómo vamos. Disculpen que han sido accidentados, pero como tuvimos problemas, vamos a chequear grabación y que no se me hayan ido. Ok. José, ¿qué duda tienes? Ok, mira. Bueno, No. SN1 y SN2 solamente son hexagónicas o también hay reacciones endergónicas en estos casos. Sí las hay, pero ¿qué ocurre? Cuando tú tienes una reacción exergónica, acuérdate, o sea, energía libre, sí, porque acuérdate, la energía libre de Gibbs, y esto sí lo viste porque tú tuviste físico-química para biólogos, es la entalpía menos T delta S. Es una función termodinámica de estado que te da la espontaneidad de una reacción a presión y temperatura constante. Entonces, ¿qué ocurre? Endergónica le tengo que meter. Ajá, una reacción endergónica es que libera calor. Perdón, exergónica. Ajá. Ella libera calor. Y una endergónica, esto sería Etzer, para ponerlo para los demás componentes. Exergónica. Ya, exergónica. Y una reacción endergónica vendría siendo... Calor. Ajá, sí, te consume calor, o sea, el beaker, aquí el beaker se te enfría cuando estás haciendo una disolución de ácido sulfúrico. Mientras que acá, por ejemplo, vamos a ponerlo con el primer paso en lento, déjame, para que se vea mejor. Ok, listo. Vamos a hacer el primer paso en lento. Esto que está aquí. Reactivos, productos. Aquí se te calienta el beaker como cuando estuvieras disolviendo una sal. ¿Qué ocurre? Que el delta G es la diferencia de energía, la sumatoria de energía de los productos menos la sumatoria de energía de los reactivos. Y esta reacción ocurre espontáneamente cuando esto es menor a cero. Por lo tanto, una reacción exergónica va a ser espontánea. Una endergónica no es espontánea. Claro, el tiempo que tarda en llegar esto de aquí a acá depende de algo de esto que está aquí, la energía de activación. Ok, va a depender de esa energía de activación. Y la energía de activación no es más que cinética. Entonces esto es lo que uno llama como un control cinético y un control termodinámico. Por ejemplo, el carbono se te transforma naturalmente en diamante, pero es una reacción que tiene una energía de activación tan grande que tarda miles de años. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tienes una reacción exergónica, generalmente la reacción no es espontánea en el sentido reactivos a productos, sino es de productos a reactivos. Entonces, si se te forma la reacción, ella fácilmente se te descompone. Por eso es que uno trata de evitar reacciones exergónicas, endergónicas, perdón, porque van a ser inestables. O sea, la reacción, aquí fíjate, es un tobogán. En cambio aquí no, aquí es mucho más fácil que de productos vayas a reactivos que de reactivos a productos. ¿Sería reversible la endergónica? Más que todo, sí, las exergónicas también pueden ser revertibles, pero la endergónica sí es mucho más reversible. Ok, gracias, profesor. Con gusto. Ajá, entonces, ¿qué ocurre con el sustrato? Con el sustrato va a ocurrir que como la reacción va vía formación de carbocatión, si yo asumo por convención, vamos a poner este aquí, por convención de que tengo un bromuro de etilo, que es un haluro alquilo primario, ¿verdad? Primario porque carbono que está unido al bromo solo está unido a un carbono. Este es el carbono alfa y este es el carbono beta. Estoy considerando eliminaciones, es decir, que se rompa el enlace carbono-bromuro
para formar un carbocatión primario y que después de este carbocatión primario yo les traiga un protón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si es un haluro alquilo primario no sustituido, si asumo por convención que esto es 1 y yo vengo y ahorita le quito el grupo metilo, la reacción es más lenta. Mientras que si le coloco otro grupo metilo aquí, o le coloco dos grupos metilo más, la velocidad de reacción se incrementa en más de 1.200.000 veces. Esto es indicio de que mi reacción va vía formación de carbocationes. Otro ejemplo, este que está aquí. Tengo los haluros de alquilo, y aquí tengo una serie de sustratos. Por ejemplo, un carbocatión terciario reacciona más rápido que uno secundario porque el carbocatión, como sabemos, si yo le calculo la carga formal a este compuesto, al carbono, carga formal del carbono, que son el número de electrones de Lewis, que son 4, menos el número de electrones de valencia, sería 1, 2 y 3. 4 menos 3 es más 1. Entonces, si es más 1, sencillamente, él lo que va a hacer es que él va a preferir que yo tenga grupos alquilos a de densidad electrónica para que le den carga, densidad de carga, o sea, para que disminuya esta carga parcial positiva. Entonces, un haluro alquilo terciario reacciona muy rápido, uno secundario reacciona más lento, un haluro alquilo bencílico tiene una velocidad de reacción similar a un haluro alquilo secundario porque el haluro alquilo bencílico se estabiliza por resonancia, igual que los alílicos. Y por último, los primarios y los no sustituidos. Entonces, vía SNE1 reaccionaríamos, podemos decir que pueden reaccionar hasta acá. Primarios y no sustituidos no tienden a darse ese tipo de reacciones. Entonces, ¿qué posibilidades mecanísticas yo tengo? Cuando yo tengo el carbocatión, yo tengo varias posibilidades. O que extraiga un protón del carbono beta para formar un doble enlace, o que sustituya nucleofílicamente a ese carbono para tener un SN1, o que tenga una migración. Y acuérdense que cuando hay migración solo migran hidruros, o sea, solo migran hidrógenos, y solo migran metilos cargados negativamente. ¿Que ustedes quieren proponer una migración de un etilo? No, esto no ocurre. O sea, esto, migrar un metilo, un etilo, esto no ocurre. ¿Por qué? Porque es muy voluminoso. Aquí solamente estamos migrando un átomo y aquí estamos migrando 4. Pero aquí estaríamos migrando 2, 5, 7 átomos. Son muchos. La molécula es demasiado voluminosa para migrar un etilo. Otro factor importante, la base. Fíjense, cuando yo tengo la base, tengo esta reacción, bromuro de terbutilo. Y aquí tengo etanol a 55 grados centígrados. El producto mayoritario es el producto de sustitución. De hecho, el producto de sustitución es la reacción natural, es lo que más fácilmente se da. Porque es quitar un elemento como el bromuro para colocar el éter, el átomo de hidrógeno. Se da en un 72% y el producto de eliminación solamente se da en un 28%. ¿Cómo yo sé que esto es una eliminación SN1 o E1? Sencillo, miro el sustrato. El sustrato me dice que es un haluro alquilo terciario. Y adicionalmente tengo un nucleófilo, una base débil. Entonces, como les digo, como el paso lento implica que yo forme el carbocatión, que sencillamente es formar esta especie. Que forma el carbocatión, que es una especie cargada positivamente. No me importa si yo tuviera aquí un etóxido o si tuviera etanol. ¿Por qué? Porque sencillamente la reacción va a ir a la misma velocidad. De hecho, yo no puedo dejar esta reacción con etóxido porque no puedo formar el carbocatión. Tendría que seguir otro mecanismo. Otro factor importante
es la salida del grupo saliente. Yo necesito un buen grupo saliente, chicos. O sea, yo si tengo la molécula, quiero hacer una eliminación con un alcohol, que lo podemos hacer ahorita para culminar. Yo necesito transformar siempre un mal grupo saliente en un buen grupo saliente. O sea, las bases conjugadas de ácido fuerte son buenos grupos salientes, porque esa carga negativa que ellos se llevan va a ser muy estable. Y por lo tanto, si yo tengo un buen grupo saliente, la reacción va a ocurrir más rápidamente. Entonces, fíjense, vamos a terminar de hacer unas cositas acá. Ok. Por ejemplo, si yo tengo esta reacción que está acá, voy a ponerlo en rojo aquí para que podamos mover electrones y se vea. Yo tengo esta reacción. Yo voy a hacer la reacción de sustitución de el terbutanol, ¿verdad? El terbutanol con ácido clorhídrico diluido. ¿Qué ocurre? Este señor que se rompa este enlace, carbono-hidrógeno, carbono-hidroxilo, para que salga y se forme un carbocatión que esté en el plano, o sea, esto lo puedo ver como un carbocatión que esté en el plano, más OH, no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque sencillamente el hidroxilo es una base muy fuerte, es un muy mal grupo saliente, y si se formara, pudiera volver a atacar nucleofílicamente este enlace para revertir la reacción o formar una eliminación. Entonces, ¿qué ocurre? Inicialmente, el primer paso de esa reacción va a ser que el grupo OH va a reaccionar con el ácido clorhídrico mediante una reacción ácido-base para formar una molécula de agua, y esa molécula de agua después se va a romper un enlace carbono-oxígeno, lo convierto en un buen grupo saliente, ya, vamos a ponerlo bien el carbocatión, vamos a ponerlo en el plano para que se vea mejor y cumplir con la estereoquímica. Aquí tengo un hidrógeno. Y posteriormente, el cloruro que está aquí, o cualquier base del medio, los libros de orgánica ponen cloruro, pero a mí me parece que el agua sería más probable porque es una base más fuerte que el cloruro, va a tomar este protón para formar una reacción ácido-base. Voy a formar lo que es el compuesto. Más HCl. Entonces, ¿qué tengo? Fíjense que para yo poder llevar una reacción, siempre tengo que tener un muy buen grupo saliente. Y lo último que vamos a ver y la próxima clase vamos a repasar es el efecto del solvente. ¿Qué ocurre? Que como tengo un medio polar, forma un carbocatión, yo necesito un medio polar prótico para que en ese medio polar prótico este oxígeno, todos estos oxígenos que tienen densidad de carga parcial negativa, porque son más electronegativos que el átomo de hidrógeno, como tengo densidad de carga parcial negativa, sea capaz de formar puentes de hidrógeno con el átomo de carbono para estabilizar este respectivo carbocatión. Y por lo tanto, en una E1, al igual que en una E1, en una al igual que en una SN1, en una E1, solventes polares próticos estabilizan el estado de transición que conlleva al intermediario y al intermediario. Entonces, cuando el medio es agua,
Generalmente la reacción se lleva a pH ácido neutro, como les dije, porque a pH ácido o neutro yo puedo estabilizar carbocationes y a pH básico no puedo. Fíjense, lo que nos quedaría, vamos a verlo para la próxima clase, pueden estar cansados, nos quedaría lo que es básicamente un perfil de energía, repasar lo de las olefinas disustituidas y trisustituidas, que son las olefinas Zeiset, que ya lo hemos visto, y comenzaríamos con la reacción de eliminación bimolecular. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna duda. Al final, gracias a Dios, el internet se nos portó bien. Entonces, yo voy a detener la clase, hasta aquí la clase número 5 de lo que son las reacciones de eliminación unimolecular vía E1.